Amén. Buenos días a todos, bienvenidos, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles y vamos a cerrar nuestros ojos y a disponer nuestro corazón para recibir la palabra el día de hoy. Que el Señor nos hable lo que nos quiere hablar de manera específica. Y yo te invito a que cierres tus ojos y le digas: Dios, aquí estoy esta mañana. Dispongo mi mente, dispongo este tiempo, dispongo mi corazón para el día de hoy escuchar tu voz y que tú me hables, Señor. Abro mis oídos naturales, abro mis oídos espirituales. Dios, abre mi entendimiento para poder, Señor, escucharte, para poder escuchar tu voz, para poder escuchar tu corazón en esta mañana. Te honramos, Jesús, invocamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dile a Dios: Dios, háblame porque te escucho. Dile esta mañana: Dios, háblame porque te escucho. Dios, háblame porque te escucho. Y aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero preguntarles el día de hoy, quisiera preguntarles: ¿quiénes de ustedes ya hicieron una lista con sus metas? Empezaron el año con metas, a lo mejor pusieron metas familiares, espirituales, económicas. ¿Quiénes de ustedes escribieron la visión que tienen o el objetivo que tienen para cumplir este año? ¿Quiénes de ustedes hicieron algo así? Levanten su mano. Yo quiero ver su mano. Dice la palabra que cuando tenemos una visión, escribamos esa visión. Para poder, en Habacuc dice: si tienes la visión, escribe la visión. Y quiero preguntarles: ¿quiénes de ustedes tienen sueños que a lo mejor no han alcanzado el día de hoy? Levanten su mano. ¿Quiénes de ustedes tienen un sueño o tienen sueños que el día de hoy no han alcanzado? Gracias. Que el día de hoy no han alcanzado, y tal vez como no han visto materializar ese sueño, lo han olvidado o lo han abandonado en el camino. Yo quiero hablarte el día de hoy, y el título de la palabra que voy a compartir con ustedes el día de hoy se llama: Vuelve a soñar. Y también quiero decirte y animarte a que si tú no tienes sueños, es el tiempo de que empieces a ponerte metas, de que empieces a ponerte un objetivo, porque quiero decirte esta mañana que Dios te asignó un propósito divino y que tú tienes una asignación y tienes una configuración divina. Y tu vida es una vida con propósito. Tú no estás aquí en esta tierra sin un propósito de parte de Dios. Tú no viniste a esta tierra para estar sin propósito. Dios desde el vientre de tu madre te asignó, te escogió y te configuró para cumplir un propósito divino. Y si tú no tienes ningún sueño, este es el tiempo de que en el nombre de Jesús despiertes. Si habías estado dormido, este es el tiempo de que despiertes y empieces a ponerte metas y empieces a poner una visión para tu vida. Todos tenemos un sueño, creo yo, en mi corazón, o sueños por cumplir. Pero muchas veces en el caminar de la vida abandonamos esos sueños. ¿Por qué abandonamos esos sueños? Y vamos a ver Génesis 37, es el capítulo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y me encanta cómo empieza, cómo se titula en Génesis 37. Y si tú traes tu Biblia, yo te invito a que vayas conmigo y me acompañes, porque lo primero que quiero que veamos de Génesis 37 es cómo se titula este capítulo. Y me encanta el título del capítulo, porque todos tenemos un sueño o todos tenemos sueños por cumplir. Y el título de este capítulo se llama Los sueños de José. Y así es como está escrito en la Biblia, los sueños de José. Y tú tienes que aprender también a escribir tus metas, la visión que tú tienes.
los sueños que tú anhelas en tu corazón, y así como está escrito en la Biblia, los sueños de José, tú tienes que escribir y tomar un cuaderno. Y yo, por ejemplo, ustedes saben que me llamo Paulina, y yo tengo escrito sueños, los sueños de Paulina, los sueños de Joana, los sueños de Socorro, los sueños de Víctor. Tenemos que aprender a escribir esos sueños para que no se nos olviden, aún cuando en el camino pasemos por dolor, aun cuando en el camino pasemos por frustración, porque yo sé que muchos de nosotros vemos como imposible el día de hoy ese sueño o esos sueños. Sé que muchos de ustedes lo tienen en su mente y a lo mejor lo tienen en el corazón, pero humanamente es imposible cumplir ese sueño. A lo mejor lo tienes y sueñas con eso, pero dices, está muy difícil, no lo voy a alcanzar, no tengo el dinero para poder lograrlo, está muy complicado, no puedo lograrlo. Y yo te quiero decir el día de hoy que vuelvas a soñar. Y creo yo que cuando lo vemos imposible en nuestra humanidad, ahí es cuando entra Dios. Y aunque puede parecer imposible en nuestros recursos, el pastor este año nos ha estado hablando, y si tú compraste la agenda de Plenitud de Vida, dice que Dios nos va a llevar a donde nuestra capacidad no nos puede llevar. Y tal vez los sueños o el sueño que tú tienes en tu capacidad y con tus recursos no lo puedes lograr, pero te quiero decir que en el poder de Dios, te quiero decir que en Dios sí lo vas a poder lograr. Dios quiere darte una nueva visión y Dios quiere que te pongas unos lentes nuevos para ver una nueva visión, para que tú veas lo increíble y sueñes lo imposible, y que aún en el camino, cuando hay dolor, cuando hay desánimo, tú digas, no voy a abandonar ese sueño, porque desde que estaba en el vientre de mi madre es algo que Dios puso. Y hay que alinear nuestros sueños a la voluntad de Dios. Hay que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Pero desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, Dios puso un sueño. Dios nos configuró, nos asignó para cumplir ese propósito divino. Y desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, Dios sopló vida en nosotros. Y yo quiero decirte que aunque pases por tiempos complicados, no entierres ese sueño. Este es el tiempo de que vuelvas a soñar. Yo sé que a lo mejor has sembrado tu esfuerzo, has sembrado tu tiempo, has sembrado aún dinero, y no has visto que eso se cumpla. Y eso tal vez ha traído frustración. ¿Cuántos se han sentido frustrados alguna vez? A veces nos sentimos frustrados, ¿verdad? Trae frustración a nuestras vidas el no lograr nuestros objetivos. A ver, las mujeres, no sé si me entienden, pero ¿cuántas han empezado el año haciendo ejercicio, con dieta? Al mes se nos olvida y ya no logramos el objetivo, y nos volvemos a ver al espejo y a lo mejor nos sentimos frustradas porque no fuimos disciplinadas en alimentarnos, en hacer ejercicio, y nos frustramos. Y ese es un ejemplo como muchos ejemplos. Y hay cosas en la vida que causan dolor en nuestro corazón. A lo mejor tú soñaste con un matrimonio que es el que no tienes ahorita, y eso está trayendo frustración a tu vida. Tal vez tú soñaste con una familia bonita, que todo fuera en paz, pero en tu casa hay pleitos, hay gritos, hay disensiones, a lo mejor no están unidos, y entonces no es lo que soñaste para tu matrimonio en este momento, y eso te está causando frustración. Y dices, bueno, estoy aquí, me aguanto, pero en mi espíritu, en mi mente, yo ya me salí de la casa y espiritualmente a lo mejor ya me divorcié de la persona, pero estoy ahí nada más porque me aguanto, pero estoy viviendo herida, o estás viviendo herido, estás viviendo, y no podemos vivir de esa manera. Tenemos que aprender
a no olvidar nuestros sueños. Lo que tú soñaste para tu matrimonio, lo que tú soñaste para tus hijos, si se alinea a la voluntad de Dios, Dios te lo quiere dar. Pero muchas veces en esa frustración y en ese dolor abandonamos esos sueños. Y quiero darte 3 puntos importantes. Tus sueños están ligados a tus dones. Y Dios quiere que pongas a trabajar tus dones. Dios nos dio la capacidad para soñar. Tú puedes leer en la Biblia, donde dice en Joel y en Hechos, dice que el Señor nos regaló esa capacidad de soñar. Los animalitos no pueden soñar, pero los humanos tenemos la capacidad para soñar. Dios puso en nuestro ADN esa capacidad para soñar. Y yo quiero darte varios puntos importantes. ¿Por qué? Y quiero hacerte esta pregunta: ¿por qué has enterrado tus sueños? ¿Por qué abandonaste ese sueño? Y a lo mejor te acuerdas de él y te causa dolor acordarte que no has podido lograrlo al día de hoy. Y quiero que tú te hagas esa pregunta: ¿por qué abandonaste? ¿Por qué lo enterraste? Y quiero comentarte varios puntos de por qué a veces enterramos nuestros sueños y abandonamos nuestros sueños. Número 1, porque en nuestra humanidad lo vemos demasiado grande. Número 1, porque lo ves imposible. Pero te quiero decir que para Dios nada es imposible. Dile al que está a tu lado: para Dios nada es imposible. Velo a los ojos y dile: para Dios no hay nada imposible. Número 2, porque me empiezo a comparar con otras personas. Yo tengo mi propia carrera y tú tienes tu propia carrera. Yo no tengo por qué estarme comparando con otras personas, porque a veces abandono mis sueños, porque veo que el de al lado, veo que mi vecino ya lo está cumpliendo, veo que ya lo está logrando y yo sigo en el mismo lugar y pareciera como si solamente estuviera dando vueltas y vueltas, pero llego al mismo lugar todo el tiempo y entonces abandono y empiezo a sentirme frustrado o me empiezo a sentir frustrada. Número 3, porque no pasamos la prueba del tiempo. No pasamos la prueba del tiempo, no somos pacientes. Y aquí es donde quiero que veamos la historia de José. ¿Y cómo se titula este capítulo? Los sueños de José. Y vamos a leer el versículo 2. Esta es la historia de Jacob y su familia. Y la familia, ahora sí que, bueno, la familia, la descendencia era Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob nace José. Pero estudiando a Jacob y estudiando también estudiando a Jacob y estudiando también a José, veo 2 similitudes en el padre y en el hijo. Y veo cómo Jacob, ¿se acuerdan de esta historia? Cómo Jacob se pelea con Dios. Él tiene un sueño, él empieza a soñar un sueño y empieza a soñar el sueño donde él ve subir y bajar ángeles de una escalera. Y entonces se pelea con Dios y dice la palabra que lo toma al ángel y lo agarra tan fuerte y le dice: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y entonces empieza a luchar con él. Y el nombre de Jacob significa protegido, el nombre de Jacob significa suplantador. Pero también se acuerdan que era hermano de Esaú y cómo ellos estaban en el vientre de su madre y venían como mellizos, eran como gemelos. Creo que no es lo mismo, pero bueno, estaban en el vientre de su madre y cómo él le agarra el talón porque quería desde el vientre suplantar un lugar que no le correspondía. Pero entonces se pelea con Dios y entonces el Señor lo bendice en esa noche. Lo bendice cuando él tiene el sueño, Dios lo bendice y le da su bendición. Y entonces le dice: no te llamarás más Jacob, no te llamarás más protegido, no te llamarás más suplantador, sino ahora yo cambiaré tu nombre y te daré el nombre de Israel. Y el nombre de Israel significa que Dios
prevalece. Dios sopla en él una nueva identidad. Porque cuando Dios cambia el nombre de las personas en la Biblia es porque quería dar en ellos un nuevo propósito, una nueva identidad, una nueva visión para sus vidas. Entonces le da esta nueva identidad y él empieza a tener la bendición de Dios y empieza a vivir bajo la bendición de Dios. Y después viene José muchos años después, y dice: esta es la historia de Jacob y de su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Y dice: los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre, el joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. O sea que José, una de las características que tenía es que era un hermano acusón, ¿verdad? Iba a acusar a los hermanos con el papá, pero también tenía otra característica, que era el consentido de Jacob, de tal manera que los hermanos empiezan a dar cuenta y empiezan a sentir un resentimiento en contra de José. Y yo siempre he pensado que como padres también, haciendo un paréntesis, tenemos que cuidar esto, porque él empieza a ser el consentido de su padre y obviamente nace ahí brota ahí una semilla en el corazón de sus demás hijos, de tal manera que él le regala una túnica de colores. Y dice que Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Y dice en el 5, vamos a saltarnos al 5, que cierto día José tuvo un sueño, igual que su papá. ¿Se acuerdan que les acabo de platicar que él había soñado con la escalera, que peleó con Dios y entonces Dios lo bendice? Entonces dice que José tiene este sueño igual que su papá, y cuando se lo contó a sus hermanos, los hermanos le tuvieron más odio todavía. De por sí ya lo odiaban por acusón, y luego le tuvieron más odio porque dice que José les fue a contar su sueño. Y dice: resulta que estábamos todos nosotros, José empieza a contar el sueño, resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y se quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Y sus hermanos le dijeron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y yo quiero decirte que seguramente, así como José y como Jacob, tú tienes un sueño que Dios te ha dado. Así como ellos dos soñaron ese sueño que Dios les había dado, quiero decirte que a veces va a haber enemigos y va a haber resistencia que se opongan en tus sueños. Y en el camino a veces va a haber desánimo, y a veces va a haber envidias, y a veces va a ser la gente que te quiere, y a veces va a ser tu propia familia, y a veces va a ser la gente que te rodea, como José estaba siendo rodeado por sus hermanos, pero en lugar de recibir apoyo de sus hermanos, lo que a ellos les estaba causando era envidia. Dentro de nuestra vida, en la carrera que tú y yo estamos corriendo, así como Dios nos ha dado un sueño por cumplir, quiero decirte que también va a haber resistencia y que se van a levantar enemigos en nuestra contra, que a veces vamos a tener que vencer, y que tenemos que ser pacientes y esperar, porque dice la Biblia que con fe y paciencia podemos heredar las promesas de Dios. José esperó 13 años esperó para que el sueño que Dios le había dado fuera cumplido, y tuvo que pasar muchas luchas, y tuvo que pasar por el desánimo, y tuvo que pasar por la frustración para poder lograr ese sueño, para poder lograr ese objetivo. Entonces les dije, número 3, no pasamos la prueba del tiempo, no somos pacientes, queremos todo instantáneo, porque el día de hoy o hoy en día lo que se nos ha enseñado es que todo sea instantáneo, ¿verdad? Tú puedes ir a la tienda y comprar una sopa de Knorr o una sopa Maruchan y es una sopa instantánea, todo lo queremos instantáneo, pero tenemos que aprender a pasar
este tipo de batallas. Tenemos que aprender a lidiar con la frustración, a lidiar con el dolor y a no desanimarnos y a no abandonar el sueño o los sueños en el camino. Número 4, el desánimo. ¿Por qué abandonamos? Porque nos desanimamos. ¿Por qué abandonamos? Porque trabajamos y trabajamos para alcanzar esos sueños, pero a lo mejor no vemos fruto o a lo mejor no vemos resultado. Tal vez tú sueñas con tocar un instrumento, tal vez tú sueñas con tener una empresa, tal vez tú sueñas con tener un negocio, tal vez tú sueñas con hablar otro idioma, tal vez tú ya tienes un negocio y sueñas con que ese negocio crezca y que tus clientes se multipliquen, y a lo mejor que pongas otra tienda o pongas 3 tiendas, y a lo mejor es tu sueño. Pero en el camino te encuentras con cosas que a veces desaniman tu corazón y entonces abandonas. Y yo quiero decirte el día de hoy que tienes que tomarte de las promesas de Dios, que el antídoto contra la frustración y contra el desánimo es la fe en Dios. El antídoto contra la frustración o contra el desánimo es la fe en Dios. Que yo prevalezca, así como Dios le dio ese nombre a Israel y que significa Dios prevalece, que yo esté cimentada y mi fe esté cimentada y sea inamovible. Yo sé que cuando trabajamos y trabajamos pero no pasa nada, es como si sembráramos tiempo, como si sembráramos dinero, como si sembráramos nuestro esfuerzo y no hay fruto. Y sé que eso desanima. Y hay desánimo en nuestro corazón. A lo mejor tú has tratado de que tus hijos se reconcilien con Dios y no quieren saber nada de Dios. Y sé que has orado por ellos, que has ayunado por ellos, que has tenido la fe para que tus hijos se reconcilien con Dios, para que tus hijos nuevamente vengan a la iglesia, y que no pasa nada. Y no ves un fruto. A lo mejor has orado por tu esposo y está duro en su corazón y no ves un fruto. A lo mejor has estado trabajando por tu familia, orando por tu familia, creyendo que vendrá a los pies de Cristo, creyendo como dice esta promesa: mi casa y yo serviremos al Señor, pero lo ves muy lejos y has entrado en un desánimo. Y te quiero decir el día de hoy que te tomes de las promesas de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis están escritas para ti 36,500 promesas. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios dejó en este libro 36,500 promesas escritas para que nosotros sepamos qué promesas son y para que nos tomemos de ellas. Y para que tengamos fe en esas promesas, para que cuando el desánimo, la frustración vengan a nuestras vidas, yo me tome de esa promesa y recuerde: Dios me prometió esto y sé que lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir. Sé que mis ojos lo podrán ver. Hay resistencias y hay enemigos que se van a levantar en contra de nosotros, pero tenemos que perseverar, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser constantes. Y les decía hace ratito, tal vez has trabajado por algo y no has visto el fruto, pero de repente, esos de repentes de Dios, pero de repente va a venir el Espíritu Santo y va a soplar el poder de Dios y va a hacer todo lo que tú no habías podido hacer en años. El poder de Dios lo va a hacer. Esos de repentes de Dios, habías trabajado por algo, habías luchado por eso, y todo lo que has sembrado con lágrimas lo vas a cosechar con regocijo. Esos de repentes de Dios, cuando de repente Dios viene y sopla en nosotros, cuando de repente Dios viene y todo lo que yo no había podido lograr, solamente por una palabra de Dios que es suficiente, solamente por una palabra de Dios, eso va a ser levantado y eso va a fructificar y eso va a multiplicar en el nombre de Jesús. No abandones y no te desanimes en el camino. Tienes que perseverar y seguir adelante, y te tienes que tomar de las promesas de Dios.
Y quiero hablarte un poquito acerca de las promesas de Dios. Son 32.500, no 36.500, les di mal el número, pero son 32.500 promesas que están escritas para cada uno de nosotros. Tenemos que identificarlas, tenemos que saber cuáles son, tenemos que tener la fe para creer esas promesas, tenemos que orar por ellas y vivir parados y basados en las promesas de Dios. Vamos a leer segunda de Pedro 1:4. Yo tengo que tener devoción a las cosas de Dios. ¿A quién de aquí le gusta hacer ejercicio? ¿Quién de aquí sale a correr, es disciplinado? ¿Les da devoción, por ejemplo? ¿Les da pasión salir a correr? ¿Se levantan porque dicen, hoy quiero salir a correr, que me dé el aire, qué rico? ¿Te levantas, sí o no? ¿Te levantas con una motivación? Si eres mujer y te gusta hacer ejercicio, a lo mejor dices, estoy motivada porque hoy voy a estrenar mi pants nuevo o voy a estrenar algo. Entonces te levantas con una motivación. ¿A quién de aquí le gusta leer o le gusta cocinar? O hay algo que a ti te gusta hacer que te motiva a hacerlo, ¿verdad? Que te motiva. Y la misma motivación que tienes para hacer lo que te gusta hacer es la misma motivación que debemos tener y la devoción que debemos tener para buscar a Dios, para conocer su palabra, para tener devoción a las cosas santas. Dice segunda de Pedro 1:4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Pueden leer conmigo otra vez? Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¿Quién nos ha entregado Dios? ¿Qué nos ha entregado Dios? Sus promesas. Sus preciosas y magníficas promesas. Y dice en el último, para que lleguemos a tener parte en la naturaleza divina. Yo soy parte de Dios, yo soy parte de la naturaleza divina de Dios. Dentro de mí está el ADN de Cristo, dentro de mí está el ADN de Dios. Y de la misma motivación que tienes para hacer lo que te gusta hacer, es la misma motivación que debemos tener para conocer las promesas de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen las promesas de Dios? ¿Cuántos de ustedes han experimentado o vivido una promesa cumplida o muchas promesas cumplidas? ¿Quiénes han experimentado promesas de Dios cumplidas en su vida? Amén, amén, amén. Hemos experimentado promesas de Dios increíbles que han sido cumplidas en nuestras vidas, que a veces se nos olvidan. ¿Por qué? Porque nos desanimamos, porque somos impacientes. Y también tenemos promesas sin respuesta. Tenemos promesas cumplidas, pero también tenemos promesas sin respuesta. Y las promesas sin respuesta o los sueños que no hemos visto cumplidos, les dije hace rato, traen frustración. Pero les quiero decir algo, Dios no da respuestas rápidas. Dios da promesas eternas. Dile al que está a tu lado, Dios no da respuestas rápidas. Dile, te tengo una muy mala noticia, Dios no da respuestas rápidas, pero da promesas eternas. Dios da promesas eternas. Dile al que está a tu lado, Dios da promesas que son eternas. Las promesas también requieren de nuestra obediencia. ¿A cuántos de aquí nos gusta ser obedientes? ¿Cuántas de aquí somos obedientes con nuestro esposo? Nos sometemos a la autoridad de él. ¿A quién le gusta ser? Ya aquí me están levantando la mano así. ¿Cuántos de aquí nos gusta ser obedientes? Nos cuesta trabajo ser obedientes, ¿verdad? A nuestra humanidad le cuesta trabajo someterse a una autoridad. Nos cuesta trabajo ser obedientes a Dios. Nos cuesta trabajo. Pero las promesas requieren de nuestra obediencia
y de la búsqueda constante de Dios. Hay que trabajar por eso, hay que buscar a Dios, hay que ser obedientes. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y queremos hacer lo que nosotros queremos cuando nosotros decimos, como se nos antoja. Pero los planes de Dios, dice Jeremías, mis planes son mucho mejores que los tuyos. Y tenemos que aprender a someternos al Señor y a ser obedientes a su palabra, a mantenernos en sus promesas. Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Las promesas las debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón y confesarlas con nuestra boca. Las promesas las debo de tener en mi mente, bajan a mi corazón y empiezo a confesarlas con mi boca. ¿Cuántas veces hacemos confesiones que están muy lejos de hablar las promesas de Dios? ¿Cuántas veces estamos confesando con nuestra boca maldiciones que están muy lejos de hablar las promesas de Dios? ¿Quién está haciendo el plan bíblico de lectura, de leer todo el año la Biblia? ¿Quién está haciendo el plan bíblico? Los felicito. Tenemos que ser disciplinados. Yo sé que a veces da flojera llegar en la noche y leer. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, porque nosotros también tenemos muchas cosas que hacer. Pero tenemos que destinar un tiempo para estar meditando en la palabra, en la lectura de la palabra. Tú has leído la Biblia y has visto en la Biblia unas letras muy chiquitas que son diferentes a las que están en los versículos, y es una letra que dice Selah. ¿Quién ha visto eso? Que dice Selah en la Biblia, ¿verdad? Y ese Selah significa medita. Cuando viene escrito Selah, es que debo meditar en eso, debo de poner atención en eso. Dios quiere hablarme algo específico o algo especial. Dice Selah, medita en su palabra, medita en cada una de sus promesas. Yo tengo que estar meditando en las promesas de Dios y confesando con mi boca esas promesas. En la Biblia podemos encontrar promesas financieras, promesas económicas. Tú puedes leer la palabra y encontrar que Dios tiene promesas para ti y para mí económicas, que Dios no quiere verte oprimido, no quiere verte en escasez, no quiere verte que te estés tronando los dedos. Dios no quiere vernos así. Dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Pero Dios quiere que prosperemos nuestra alma, y esas añadiduras vendrán. Hay promesas económicas, hay promesas para tus hijos, hay promesas que tú tienes que estar confesando para con tus hijos, que tú tienes que estar hablando bendición para tus hijos. Hay promesas de salvación, hay promesas de protección, hay promesas de liberación. Y por último quiero que leamos Números 23, 19. Hay promesas, toda la Biblia es la promesa de Dios. Números 23, 19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Yo soy heredera y tú eres heredero de las promesas de Dios. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo las promesas de Dios, eso trae descanso a mi corazón. Las promesas de Dios traen paz, las promesas de Dios traen gozo, las promesas de Dios traen alegría. Y para que yo pueda lograr y cumplir esos sueños o ese sueño que tengo en mi corazón, yo me tengo que aferrar y tomar de una promesa. Así como Jacob, así como Abraham, así como Isaac, así como José, se aferraron y pudieron soportar y pasar la prueba del tiempo. Y entonces Dios los coronó y los llevó a ese lugar que había planeado y que había soñado para ellos. Y tú tienes un lugar y tienes un propósito y hay un sueño de Dios para ti. Y hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que dejar el desánimo y tenemos que dejar la frustración y tenemos que recuperar lo que algún día soñamos. Este es el año que tú vuelvas a soñar. Este es el año que tú vuelvas a soñar con un matrimonio mucho mejor,
Porque Dios no quiere que te estés agarrando todos los días a gritos y a sombrerazos, porque eso no es lo que Dios soñó para tu matrimonio. Este es el año que vuelvas a soñar cosas de bendición para tu matrimonio. Este es el año que vuelvas a soñar que tus hijos van a venir a los pies de Cristo. Este es el año que vuelvas a soñar con ese negocio, con esa empresa que tú a lo mejor soñaste algún día, pero lo abandonaste y lo enterraste porque no lo ves materializado. Este es el año que tú vuelvas a soñar y que le digas al Señor: yo quiero lograr y llegar a ese lugar. Yo quiero lograr, Señor, yo sé que tienes preparado cosas buenas para mí. Sueño con este empleo, sueño con esta dirección, sueño que tú me pones en esa posición. Este es el año que tú vuelvas a soñar y que no abandones, sino soportes y medites y te aferres a las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Yo quiero orar. Vamos a ponernos de pie. Y les voy a dejar de tarea que lean la historia de José, porque es muy dramática, es muy larga, se enfrenta con muchos desafíos, con muchos retos. Y otra cosa que yo vi similar en Jacob y en José es como, ¿recuerdan cuando Jacob y Esaú se distancian, verdad? Porque él usurpa un lugar que no le corresponde y engaña a su padre. Y entonces su padre bendice a Jacob, pero eso creó un conflicto para siempre entre ellos. Y no se vuelven a hablar por mucho tiempo. Pero viene un tiempo donde ellos tienen que reencontrarse. Y Jacob estaba muy nervioso porque no sabía cómo iba a reaccionar Esaú al volverlo a ver. Le robó su primogenitura, le robó la bendición, pero se vuelven a reencontrar y hay una reconciliación entre ellos. Y lo mismo le pasa a José. Sus hermanos le tienen envidia, lo encierran en un pozo, tiene que pasar un tiempo en el pozo, lo venden como esclavo, llega a la casa, al palacio de Potifar. ¿Se acuerdan que esta mujer lo difama diciendo que había abusado de ella? Lo meten a la cárcel. Ahí en la cárcel, estando en la cárcel, nunca perdió la amistad de Dios. Siempre fue amigo de Dios. Hablaba todo el tiempo con el Señor. Tan es así que había una unción tan especial sobre José que le eran revelados los sueños. Y entonces lo mandan a llamar para que interpretara sueños, ¿verdad? El faraón lo manda a llamar porque nunca perdió su amistad con Dios, siempre pudo conservarlo, nunca se peleó con Dios, nunca le dijo: ¿por qué me hiciste pasar por esto? ¿Por qué me haces pasar por el otro? ¿Por qué? Siempre conservó esa amistad, siempre fue amigo de Dios, aún estando en la cárcel. Y luego vemos la fidelidad de José, vemos su paciencia. Y después Dios lo pone como gobernador de Egipto. Y entonces, estando ahí, le sucede lo mismo que a su padre. Vienen sus hermanos a buscar desde lejos comida porque había una sequía, había hambre donde ellos vivían, y entonces se trasladan hasta Egipto para buscar comida. Y dice la Biblia que cuando José los ve, pues no puede creer que son ellos, ¿verdad? Y los manda que vayan por su papá, y luego traen a su papá de regreso. Y entonces se da cuenta que es su familia y hay una reconciliación, así como le pasó a Jacob con Esaú, que se reconciliaron. Y hay una reconciliación también entre José, sus hermanos. Y yo creo que lo que él soñó 13 años antes fue un sueño que Dios le había dado, pero no nada más era para ponerlo en una posición de autoridad y en esa posición donde Dios lo puso, sino también era para salvarles la vida a quienes lo quisieron matar 13 años antes.
Y vemos el corazón de José, un corazón de perdón. Vemos una de sus características de ser paciente, de ser fiel. Se aferró a las promesas de Dios y vio cumplido ese sueño. No lo abandonó. Yo quiero animarte hoy a que no abandones ese sueño, que no descartes que tus hijos van a llegar a los pies de Cristo, que no descartes que yo no sé si a lo mejor estás en esta posición como José y como Jacob, que a lo mejor estás peleado con tu familia, estás peleado con tus padres o estás peleado con tus hermanos y Dios quiere que haya una reconciliación. O a lo mejor hay cosas que aún tienes que perdonar de tu esposo o de tu esposa y tiene que venir este espíritu de reconciliación. Y yo quiero que cierres tus ojos el día de hoy.